Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Mi nombre es Javiera Neira y junto a mi equipo de trabajo les hablaremos sobre la unidad de corriente eléctrica. Comenzaré yo hablando respecto a la corriente continua y a la corriente alterna. La corriente continua es un tipo de corriente eléctrica que fluye en un solo sentido de forma constante. Generalmente se denota DC por sus siglas en inglés y su simbología es esta. En un circuito se representa de la siguiente manera y en su gráfica podemos apreciar una recta horizontal, lo cual indica un voltaje constante en el tiempo. A continuación, podemos observar una representación de este tipo de corriente en un circuito en paralelo, donde se ve salir el flujo de electrones de un polo y dirigirse al otro polo sin cambiar ni de dirección ni de magnitud. Este tipo de corriente es producida por fuentes como las pilas, las baterías, los dínamos y las celdas solares. Es relativamente rara encontrarla en la naturaleza, pero se observan fenómenos naturales como los rayos. En el siglo XIX, los científicos buscaban generar un flujo de electrones artificial y tras diversos experimentos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un material conductor, pero solamente en un sentido, puesto que los electrones eran repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Fue así como se generaron las primeras baterías y generadores de corriente continua, y su uso generalizado se produjo luego de que el inventor Thomas Edison mostrara la utilidad de este tipo de corriente basado en su invento de la bombilla incandescente. La corriente alterna es otro tipo de corriente eléctrica en donde el flujo se da en dos sentidos de forma, tal cual dice su nombre, alternada. Esto se produce ya que su fuente de voltaje cambia constantemente de polaridad, como podemos ver en estos circuitos, y por lo tanto va a hacer que cambie de dirección y de magnitud. Se denota por sus siglas en inglés como AC y su simbología es esta. Su gráfica generalmente es de tipo senoidal, como se ve en esta imagen, y podemos observar el cambio de polaridad y el comportamiento del voltaje con respecto a este. La corriente alterna es producida por fuentes como los alternadores, y este tipo de corriente es la forma a la cual la electricidad llega a nuestros hogares, la que se encuentra en los tomacorrientes. Buscando poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, lo cual es limitado en la corriente continua, Nikola Tesla trabajó en el desarrollo de la corriente alterna. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, este científico utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido del flujo de electrones, produciéndose así este tipo de corriente. Ventajas de la corriente alterna con respecto a la corriente continua. La generación de la corriente alterna es más eficiente que la continua, ya que esta última utiliza dínamos, los cuales tienen escobillas que generan pérdida de fuerza por fricción y requieren de mayor mantenimiento. Y una de las ventajas más destacables es su económico cambio de voltaje, ya que los sistemas de corriente alterna pueden usar transformadores para cambiar la corriente de alta tensión a baja tensión y viceversa, lo que permite la generación y transmisión de corriente a grandes distancias, ahorrando también la pérdida de energía. Buenos días, mi nombre es Carlos Castro y hoy día voy a hablarles sobre los efectos de la baja, mediana y alta frecuencia en la corriente alterna y sobre los conceptos de corriente, resistencia, resistividad, conductividad
y densidad de corriente. Como ya se dijo anteriormente, la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presenta una variación de tipo cíclico. La corriente alterna se utiliza genéricamente en los hogares y en las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por cables eléctricos son también un ejemplo de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante que suele tener la corriente alterna es la transmisión y recuperación de la información codificada sobre la señal de la corriente alterna. La frecuencia de una corriente es la cantidad de ciclos de la onda senoidal que se produce en una unidad de tiempo. La frecuencia del sistema eléctrico varía según el país, y eso es súper importante, y muchas veces también varía dentro de un propio país. Por ejemplo, actualmente en el mundo, la energía eléctrica alterna se distribuye en dos frecuencias. En Europa, Asia y África se distribuye a 50 Hz y en América y parte de Japón se distribuye a 60 Hz. El efecto de la baja frecuencia facilita el diseño de los motores eléctricos, específicamente para las aplicaciones de elevación, trituración y laminación, como también para los motores de tracción de tipo conmutador para las aplicaciones como ferrocarriles. El uso de frecuencias más bajas también proporciona la ventaja de la pérdida de la impedancia. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se le aplica una tensión. Sin embargo, la baja frecuencia también puede causar un parpadeo que se observa de manera notoria en las lámparas de arco y en las bombillas incandescentes. Las corrientes interreferenciales son corrientes de mediana frecuencia. Este tipo de corriente refiere a una portadora con corriente alterna sinusoidales de mediana frecuencia que se cruzan o interfieren entre sí. Dentro de las ventajas de la aplicación de la corriente interreferencial es que mediante la mediana frecuencia se busca aplicar intensidades importantes sin que el paciente manifieste ningún tipo de molestia al paso de corriente, y también debe existir una disminución de la impedancia al paso del estímulo eléctrico. Dentro de otros efectos de la mediana frecuencia encontramos la transformación de la energía eléctrica en energía térmica por el efecto Joule. También encontramos la producción de suaves fenómenos fisiológicos, un aumento del metabolismo, vasodilatación, mejora del trofismo y efectos sensitivos, motores y energéticos. Una corriente continua fluye uniformemente a través de la sección transversal de un cable uniforme. En una corriente alterna de cualquier frecuencia, la carga eléctrica es forzada lejos del centro del cable hacia su superficie exterior. Esto se debe a que la aceleración de una carga eléctrica en una corriente alterna produce ondas de radiación electromagnéticas. Por lo tanto, a frecuencias muy altas, la corriente ya no fluye en el cable, sino que la corriente fluye en la superficie de este, dentro de un grosor con poca profundidad de la corteza. Estas ondas lo que hacen es cancelar la propagación de la electricidad hacia el centro de los materiales con alta conductividad. Este fenómeno se denomina pelicular. La profundidad de la corteza es el grosor al que se reduce la densidad de corriente en un 63%. Incluso a frecuencias relativamente bajas utilizadas para la transmisión de potencia, la distribución no uniforme de la corriente todavía se produce en conductores suficientemente gruesos. Por ejemplo, la profundidad pelicular de los conductores de cobre es de aproximadamente 8,57 milímetros a 60 Hz. Por esta razón, los conductores de alta corriente generalmente son huecos para así ahorrarse masa y costo. La corriente, o también denominada intensidad eléctrica, corresponde al flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material, el cual se debe al movimiento de los electrones en el interior de este mismo material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en coulombs sobre segundo, unidad que se denomina amperio. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, el cual, calibrado en amperios, se denomina amperímetro. Este instrumento se coloca en serie con el conductor para poder medir la intensidad. La densidad de la corriente eléctrica se define como una magnitud vectorial que tiene una unidad de corriente por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Si lo llevamos a la fórmula matemática, la corriente y la densidad se relacionan como se aprecia en la imagen, en donde I es la corriente eléctrica en amperios, J es la densidad de corriente y S es la superficie en estudio en metros cuadrados.
La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su posición al paso de corriente. Fue descubierta por George Ohm en 1827. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohm, el cual se expresa con la letra omega. Llevado a la práctica, podemos medir la resistencia con diferentes métodos, entre los cuales se utiliza o se realiza el uso del ohmímetro. La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un material y su valor describe el comportamiento de un material al paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es. Un alto valor de resistividad indica que un material es un mal conductor, mientras que un bajo valor indica que es un buen conductor. Por lo general, la resistividad de algunos metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye al aumentar la temperatura. La resistividad se designa con la letra griega ρ minúscula y se mide en ohmios por metro. Para calcular la resistividad se utiliza la fórmula que sale en la pantalla, en donde P corresponde a la constante de proporcionalidad, L la longitud y A es área. La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad que tiene un material para poder dejar pasar la corriente eléctrica, es decir, su aptitud para dejar circular libremente estas mismas cargas eléctricas. La conductividad depende mucho de la estructura atómica y molecular de un material, como por ejemplo, los metales son muy buenos conductores porque tienen una estructura con muchos electrones, ya los cuales tienen vínculos débiles, el cual permite su libre movimiento. La conductividad también depende mucho de otros factores, como por ejemplo los fenómenos físicos del propio material y también de la temperatura. La conductividad es la inversa de la resistividad y su unidad es el Siemens por metro. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Mi nombre es Daniela Díaz y yo hoy les voy a hablar sobre lo que es la fuerza electromotriz y los circuitos. Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Existen ciertos tipos, tales como las baterías y los generadores eléctricos, con los cuales se puede conservar una diferencia de potencial entre dos puntos conectados con estos aparatos. Estos se denominan fuentes de fuerza electromotriz. Desde un punto de vista científico, en el contexto de circuitos eléctricos sencillos, la fuerza electromotriz es una magnitud que cuantifica la energía cedida a la unidad de carga por el generador eléctrico. Así, en física, el concepto de fuerza electromotriz se define de forma muy específica en relación con los conceptos de carga, potencial, campo eléctrico e intensidad de corriente y se utiliza para explicar el comportamiento de los generadores eléctricos en los circuitos. La fuerza electromotriz tiene varias modalidades en función de cada modalidad de corriente eléctrica. Se puede hablar de fuerza electromotriz en varios sentidos. Tenemos la fuente de fuerza electromotriz directa, la fuerza electromotriz generada por frotamiento y la fuerza electromotriz por temperatura. Veamos un caso concreto, un circuito formado por una batería que está conectada a una lámpara. La lámpara tiene unas resistencias determinadas. Al conectar los terminales de la lámpara con los de la batería, esta hará circular la corriente a través del circuito e irá desde la terminal positiva hasta la terminal negativa. Para que esto sea posible, las cargas internas en la batería deben desplazarse desde el potencial más alto al más bajo. Para determinar la fuerza electromotriz, en este caso, se representa con la letra griega epsilon, que es igual al trabajo dividido por la magnitud de la carga, dado finalmente un resultado en voltios. Los circuitos. Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, lumínica o mecánica. En los tipos de circuitos tenemos el circuito eléctrico en serie, el circuito eléctrico paralelo y el circuito eléctrico mixto. A continuación los dejaré con mi compañera. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Carolina Muñoz y voy a hablar sobre los circuitos rectificadores. Circuitos rectificadores.
Los circuitos rectificadores logran transformar la corriente alterna en corriente continua. Estos circuitos están compuestos por diodos rectificadores que permiten realizar la conducción de la corriente en una sola dirección. El diodo rectificador es un dispositivo semiconductor de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica en una sola dirección o sentido, ya que logra bloquear la corriente cuando circula en sentido opuesto. Gracias a su comportamiento, la corriente logra convertirse en corriente continua. Según el tipo de rectificación, se pueden dividir en rectificador de media onda. Estos rectificadores funcionan haciendo pasar la mitad de la corriente alterna a través de un diodo, convirtiendo en este paso dicha mitad de la corriente alterna en corriente eléctrica directa. Los rectificadores de media onda no son muy eficientes porque solo convierten la mitad de la corriente alterna, ya sea la mitad positiva o negativa. Por el contrario, los rectificadores de media onda son mucho menos complicados y solamente requieren de un diodo para su funcionamiento. Rectificador de onda completa. Los rectificadores de onda completa generalmente utilizan 4 diodos para funcionar. Hacen pasar la corriente alterna a través del sistema de 4 diodos, reemplazando toda la corriente por una corriente directa o continua. Buenos días, profesor. Mi nombre es Milenka Pérez y le voy a hablar sobre lo que es reactancia e impedancia. Cuando en un circuito de corriente alterna en el que se encuentran conectados capacitores e inductores circula una corriente, estos elementos surgen en oposición al paso de dicha corriente, debido a que la energía es almacenada de forma alternativa, liberada en forma de campo magnético, en el caso de las bobinas, o de forma de campo eléctrico, en el caso de los condensadores. Esto produce un desfase entre la corriente y la tensión. Este desfase hace disminuir la potencia entregada a una carga resistiva conectada tras la reactancia. Entonces tenemos dos tipos de reactancia. Primero, la reactancia inductiva, que tiene la capacidad de un inductor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. De acuerdo con lo que nos dice la ley de Lenz, la acción de un inductor es tal que se opone a cualquier cambio en la corriente. A medida que aumenta el valor de la inductancia, mayor es la reducción de corriente. De la misma manera, dado que las corrientes de alta frecuencia cambian más rápido que las de las bajas frecuencias, cuanto mayor es la frecuencia, mayor es el efecto de reducción. Es por esto que la capacidad de un inductor para reducirlo es directamente proporcional a la inductancia y a la frecuencia de corriente alterna. Entonces se nos presenta la siguiente fórmula, que nos dice que la reactancia inductiva, medida en ohms, es igual a omega, que representa la frecuencia angular, por la inductancia en henrios, que omega también tiene un valor de 2 veces pi, por la frecuencia medida en hertz, por la inductancia en henrios. Por otro lado tenemos la reactancia capacitiva, que es la capacidad que tiene o la propiedad que tiene un condensador para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Pero cuando un condensador se inserta en un circuito de corriente alterna, las placas se cargan y las corrientes eléctricas disminuyen a cero. Entonces el condensador se comporta como una resistencia aparente, pero en virtud de estar conectado a un campo electromagnético, se observa que a medida que aumenta la frecuencia de corriente, el efecto de resistencia del condensador disminuye. Es por esto que se nos presenta la siguiente fórmula, que nos dice que la reactancia capacitiva en ohms es igual a 1 partido por omega, que representa, como dijimos anteriormente, la frecuencia angular, por la capacitancia en faradios, que omega representa 2 veces pi por la frecuencia en hertz, por la capacitancia en faradios. La impedancia es la resistencia eléctrica que se genera en un circuito eléctrico cuando una corriente alterna intenta pasar a través de ella. Entonces, de esta manera se puede hallar la corriente que circula a través de la red de resistencia, de inductancia y de condensadores conectados a una fuerza electromotriz de una corriente alterna, calculando la impedancia equivalente de la red. Por eso se nos presenta la fórmula de voltaje eficaz en voltios, que es igual a la intensidad de corriente eficaz en amperes por la impedancia en ohmio. Esta expresión tiene una forma muy similar a la ley de Ohm, pero en este caso la resistencia se sustituyó por la impedancia. Pero aquí la impedancia depende de la frecuencia. Entonces estos parámetros sirven para establecer la relación entre un voltaje eficaz y la intensidad de corriente eficaz de un circuito de corriente alterna.
La magnitud de la impedancia como tal, como se muestra en la fórmula, se obtiene a partir de la raíz cuadrada de sus dos componentes elevado al cuadrado. Estos elementos, siendo R resistencia y X reactancia, a diferencia de la resistencia en una corriente continua, la impedancia se expresa a través de números complejos, es decir, que contiene una parte real y una parte imaginaria, donde la resistencia es la parte real y la reactancia la parte imaginaria. Como se puede apreciar en el gráfico, la resistencia toma parte del eje X, que es el eje real, y la reactancia toma parte del eje Y, que es el eje imaginario, y se cruza un vector, que este viene siendo el valor de la impedancia. Este vector, junto con el eje X, forman un ángulo llamado el ángulo de fase. En un circuito eléctrico la impedancia se puede encontrar en su forma más simple, como una resistencia, o bien de una manera más general formada por una resistencia y una inductancia, o una resistencia y una capacitancia. Entonces tenemos tres tipos de impedancia. Primero la impedancia resistiva, que es el circuito eléctrico más simple, ya que está formada exclusivamente por una o por la combinación de varias resistencias. Entonces nuestro valor de impedancia será igual a la resistencia presente en aquel circuito. Tenemos la impedancia inductiva, que es la más común, está formada por una resistencia y un inductor, o bien una combinación de resistencia e inductores, y se relaciona con la resistencia ejercida al cambio de corriente dentro de una bobina. Se le presenta la fórmula de impedancia igual resistencia más la parte de reactancia inductiva. A esta parte se le antepone la letra J para diferenciarla como la parte imaginaria. Tenemos la impedancia capacitiva, que está formada por una o más resistencias o uno o más capacitores, y se relaciona con la resistencia ejercida al cambio de corriente dentro de un capacitor. En este caso su fórmula es impedancia igual la resistencia menos su parte de reactancia capacitiva. Al igual que en el caso de la impedancia inductiva, se le antepone la letra J para diferenciarla como la parte imaginaria. Pero en este caso el capacitor se representa con un signo negativo. Para ejemplo de una impedancia y una reactancia inductiva, se nos presenta el siguiente circuito, que tiene un voltaje de 120 voltios, una frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 50 ohmios y una inductancia de 100 milihenrios. Para esto utilizamos nuestra fórmula general, pero primero necesitamos calcular nuestra reactancia inductiva. Por esto recordar que la fórmula de nuestra reactancia era omega por nuestra inductancia total. Primero despejamos omega, que tenía un valor de 2 veces pi por la frecuencia, pi siendo un valor de 3,14, 2 veces este valor por nuestra frecuencia, que es 60, teniendo un valor final de 376,992 radiales por segundo. Este valor reemplazamos en la fórmula de reactancia y lo multiplicamos por nuestra inductancia total. En este caso nuestra inductancia es de 100 milihenrios, pero necesitamos que sea convertida a henrios. Haciendo esta conversión nos quedan 0,1 henrios. Multiplicamos y tenemos un valor de 37,7 ohmios. Este es nuestro valor de reactancia. Posteriormente reemplazamos junto con la resistencia en nuestra fórmula de impedancia. Elevamos estos componentes y sacamos la raíz, quedando un valor de impedancia inductiva de 62,62 ohmios. Posteriormente, en nuestras fórmulas que vimos anteriormente de voltaje eficaz, simplemente necesitamos despejar la corriente para poder obtener su valor, quedando voltaje sobre impedancia. En este caso nuestro voltaje es de 120 voltios sobre nuestra impedancia que acabamos de calcular, 62,62 ohmios, dando un valor de corriente de 1,916 amperios. Para el ejemplo de impedancia y reactancia capacitiva, utilizaremos el mismo circuito, pero en este caso tenemos una capacitancia de 100 microfaradios. Entonces, utilizando la fórmula general de la impedancia capacitiva, primero procederemos a calcular nuestra reactancia capacitiva, recordando que su fórmula era 1 sobre omega por la capacitancia total. Despejamos omega y lo calculamos, que es 2 veces pi por la frecuencia. En este caso se mantiene nuestra frecuencia, por lo cual nuestro valor es igual que el anterior. Reemplazamos omega en nuestra fórmula de reactancia
y quedaría 1 sobre 376,992 radiales por segundo por nuestra capacitancia total, que en este caso son 100 microfaradios, pero necesitamos que sean faradios. Entonces, al convertirlo, queda un valor de 0,0001 faradio. Calculamos y nos da un valor de 26,526 ohm. Reemplazamos junto con la resistencia, los elevamos al cuadrado y sacamos raíz, dándonos un valor de 56,6 ohm. Al igual que en el anterior, calculamos la corriente eficaz que tiene este circuito con el voltaje sobre la impedancia. Tenemos que nuestro voltaje se sigue manteniendo en 120 voltios y acabamos de calcular la impedancia que tiene un valor de 56,6 ohm. Esto nos da un valor de corriente de 2,12 amperios. Ahora hablaremos sobre lo que son los circuitos RL, RC y RLC. Un circuito RL es un circuito eléctrico que contiene una resistencia y una bobina. Se dice que la bobina se opone transitoriamente al establecimiento de una corriente en el circuito. Entonces, cuando se cierra el interruptor de dicho circuito, la inductancia impide un cambio brusco de corriente. En vez de esto, la corriente aumenta gradualmente desde cero hasta el valor predicho por la ley de Ohm. Entonces aquí se nos representa que nuestra corriente sería igual a nuestra diferencia de potencial o nuestro voltaje sobre nuestra resistencia. La constante de tiempo inductiva que caracteriza este proceso, tenemos aquí la fórmula, es proporcional a la inductancia, ya que cuando mayor sea la inductancia, más tardará en establecerse la corriente final. Por otro lado, si la resistencia es elevada, entonces el valor del cambio total de corriente es pequeño y se puede llegar más rápido a la corriente final. Por lo tanto, se puede esperar que la constante de tiempo inductiva sea inversamente proporcional a la resistencia. Además, se nos presentan las fórmulas para obtener el valor de un inductor cargado o descargado a través de su valor de corriente. Se le llama circuito RC a la combinación de un capacitor y una resistencia. Al conectar un condensador a una fuente de voltaje continuo, el interruptor tiene como objetivo cargar y descargar el capacitor. Se caracteriza porque la corriente puede variar según el tiempo. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, el condensador está descargado. Y en el momento en que empieza a correr el tiempo, el condensador también comienza a cargarse, ya que hay una corriente en el circuito. Entonces se nos presenta la fórmula de constante de tiempo capacitiva, que es igual a la resistencia por la capacitancia total. Al comienzo, el condensador se carga fácilmente, debido a que hay muy poca carga acumulada en sus placas. Sin embargo, a medida que ésta se acumula, se debe realizar un mayor trabajo para mover las cargas adicionales, porque la fuerza repulsiva generada por las cargas es del mismo signo. Entonces, en un tiempo igual a 0, la corriente tendrá un valor de voltaje sobre resistencia. Esto es cuando el condensador no se ha cargado. Cuando el condensador se ha cargado completamente, la corriente es igual a 0 y la carga será igual a la capacitancia total por el voltaje. Así, la carga en el condensador puede medirse indirectamente a través del voltaje del condensador en función del tiempo. Por otro lado, la ecuación de carga tiene una forma exponencial, ya que la tasa de carga va declinando según el tiempo que vaya pasando. La carga acumulada en las placas de un condensador en función del tiempo está dada por la siguiente. Para la descarga de un condensador, la ecuación de diferencia potencial es la que está aquí al lado, donde Q representa la carga máxima. La corriente en función del tiempo entonces resulta al derivar esta ecuación respecto del tiempo y nos da la siguiente. Se puede concluir entonces que la corriente y la carga decaen de forma exponencial. Un circuito RLC es un circuito de corriente alterna que contiene resistencias, inductores y capacitores. Este varía su comportamiento dependiendo de la frecuencia y del valor de estos componentes. Existen dos tipos de circuitos RLC, en serie, como se aprecia aquí, y en paralelo. Esto también depende según la interconexión de los componentes anteriormente mencionados. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación lineal de segundo grado, en donde los circuitos más simples como RC y RL se comportan como circuitos de primer orden. Con ayuda de un generador de señales, se puede observar en algunos casos el fenómeno de resonancia, caracterizado por un aumento de la corriente. Entonces, para modelar el circuito RLC,
Como dijimos anteriormente, necesitamos una ecuación diferencial, que depende si es en serie, se utiliza aquella de aquí, que predomina el valor de la corriente. Y le damos una resultante, una ecuación característica, como la de aquí. En el caso del circuito paralelo, necesitamos una ecuación diferencial lineal, como esta de aquí, que predomina el valor del voltaje, y de igual manera obtenemos una ecuación característica resultante. Me llamo Christopher Ferrer y hoy les voy a hablar sobre los valores eficaces. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los valores eficaces? Con respecto a su pregunta de los valores eficaces, esa pregunta la responderá la doctora Paula Ace. Primero, muchas gracias por prestar atención. Si tienen alguna duda respecto a los valores eficaces, se tienen que empezar por el concepto de valor eficaz o cuadráticos medios de la intensidad y el voltaje. Se utilizan especialmente para estudiar la forma de onda periódica, a pesar de ser aplicable a todas las formas de onda constantes o no. Al estudiar circuitos es habitual utilizar los valores eficaces o cuadráticos medios de la intensidad y del voltaje, ya que resultan convenientes para el cálculo de la potencia. Los amperímetros y voltímetros de corriente alterna se calibran normalmente para indicar estos valores, más que las amplitudes de los valores máximos. Para definir la intensidad eficaz, consideremos un circuito conectado a un generador. La intensidad varía con la frecuencia del generador y tiene la forma de, como se muestra en la figura, que es I igual a I sub 0 seno de doble, donde I sub 0 es la amplitud de la corriente. Como es positivo durante medio ciclo y negativo durante otro medio, el promedio de la intensidad es 0 en un ciclo completo. Sin embargo, la corriente produce algunos efectos, como por ejemplo, calienta la resistencia a una tasa instantánea. Como se ve en la imagen E, I elevado a 2 es siempre positiva. Su promedio no puede ser 0. Aquí la intensidad eficaz o cuadrática media I sub E se define como I sub E igual a I sub 0 dividido en la raíz cuadrada de 2. Así pues, una corriente eficaz en un circuito disipa una resistencia exactamente el mismo calor. Observes además que tanto I sub 0 como I sub E siempre son magnitudes positivas. Los voltajes eficaces se definen de forma análoga. Si la amplitud del voltaje es V sub 0, el voltaje eficaz o cuadrático medio es V sub E igual a V sub 0 dividido en la raíz cuadrada de 2. De nuevo, V sub 0 como V sub E son siempre positivos. El voltaje eficaz a través de una resistencia V elevado a R se puede relacionar a la intensidad mediante la ley de Ohm. Así pues, con los valores eficaces siguen siendo válidas las mismas fórmulas para la disipación de potencia en un circuito. Cualquier consulta, no dude en consultarme. Hola, buenas, soy Jorge Muñoz y me tocó hablar de circuitos oscilantes y ondas electromagnéticas. Este circuito actúa como un resonador eléctrico basado en el almacenamiento de energía a la frecuencia de resonancia del circuito. La frecuencia de oscilación del circuito depende de las características de la bobina y del condensador. Sirve para producir ondas electromagnéticas. Además, ocurre la transformación de un campo eléctrico entre las placas del condensador en un campo magnético al interior de la bobina. Se utilizan para generar señales a una frecuencia específica. Son componentes fundamentales en muchos dispositivos electrónicos, particularmente en equipos de radio, donde son usados en circuitos como osciladores, filtros,
sintonizadores y mezcladores de frecuencias. Este circuito es un modelo idealizado ya que se asume que no hay disipación de energía debido a que no hay resistencia eléctrica. Cualquier implementación práctica de un LC siempre tendrá pérdidas debido a una pequeña resistencia entre los componentes y los cables de conexión. A pesar de que los circuitos en la vida real tendrán pérdidas, es importante estudiar este modelo de circuito para entender el fenómeno y tener intuición física para un modelo de circuito que incluye la resistencia. ¿Qué es una onda electromagnética? Bueno, es la combinación de ondas en campo eléctrico y magnético producidos por cargas en movimiento. La creación de las ondas electromagnéticas se inicia con una partícula cargada, donde ésta crea un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre otras partículas. Al acelerarse la partícula, oscila en su campo eléctrico, lo que produce un campo eléctrico. Una vez en movimiento, los campos eléctricos y magnéticos creados por la partícula cargada se autoperpetúan. Esto significa que un campo eléctrico que oscila en función del tiempo producirá un campo magnético y viceversa. Algunas de las características de la onda electromagnética son que no necesitan de un medio material para la propagación, como son ondas transversales, se repiten las oscilaciones en intervalos de tiempo iguales. En el vacío, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Dependiendo de la longitud de onda y de la frecuencia, las ondas electromagnéticas se clasifican en distintos tipos, como por ejemplo ondas de radio, microondas, ondas infrarrojas, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y los rayos gamma. Bueno, a continuación les dejo con mi compañera. Para finalizar, les hablaré del electrocardiograma. El electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón y se utiliza para estudiar las variaciones de voltaje en relación al tiempo con la finalidad de detectar enfermedades cardiovasculares. La actividad eléctrica del corazón se observa en forma de un trazo que representa diferentes oscilaciones que corresponden con el recorrido de los impulsos eléctricos a través de las diferentes estructuras del corazón, al cual se le conoce como sistema de conducción. Este sistema corresponde al tejido especializado que se puede describir como una red de cables a través de los cuales se realiza la transmisión de las microcorrientes eléctricas que generan el movimiento del corazón. Esta señal eléctrica se origina en el nódulo sinoauricular, ubicado en la parte superior de la aurícula derecha, el cual también es conocido como marcapasos natural del corazón, y el que origina una frecuencia cardíaca de entre 60 y 100 latidos por minuto. Para realizar un electrocardiograma se necesita un electrocardiógrafo, parches que actúan como sensores sobre la piel, comportándose como si fueran electrodos, un gel conductor cuya composición favorece la transmisión de las corrientes eléctricas y un sistema de cables que transmiten las microcorrientes recogidas por los parches al electrocardiógrafo, el cual finalmente se encargará de amplificar estas corrientes con la finalidad de incrementar la magnitud y permitir trabajar mejor con la señal. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.